Muy buenos días, señor Saldaña, ¿qué cuenta? ¿Qué pasa, mi querido Pepe? ¿Cómo estás? Pues aquí muy bien, escuchando esta canción del Colibrí. Fíjate que es una canción que canta un cubano allá en Jalapa. Yo no la había oído, pero luego ya le busqué en el YouTube y está muy chistosa. Es muy alegre y da la oportunidad de que varios artistas se luzcan cantando. Está Omar Portuondo en la original, de todas ellas grandes artistas, Elena Burke, creo que me parece, Tito Fernández. Y entonces esta canción, pues ahí cada quien hace su muestrecita. ¿Cómo te va? ¿Qué hay de bueno? Pues de noticias así muy buenas, pues no, está lo de que quieren ya vender el Nevado de Toluca, que no lo quieren vender. Lo de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador para esta desobediencia civil. Sí. Fíjate que que examinando en conjunto todo el panorama de México, como que nos damos cuenta de que estamos en una gran confusión. Yo te aseguro que la esencia verdadera de la privatización, modernización de Pemex, yo no la entiendo. Quizá tú tampoco. Todo lo que lleva implícito una reforma para pagar impuestos, para no pagarlos, para deducir, para poner IVA, colegiaturas, todo eso es muy complejo. El hecho de reestructurar la educación, y algunos dicen, no, es que quieren hacer de los mexicanos autómatas. Otros dicen, no, es que fíjate que lo que quieren es que la educación ya no sea gratuita, sino que paguen. Pero mal puede pagar el que no tiene. Y si tomas en cuenta que hay 50% de mexicanos que no tienen con qué comer, menos van a tener con qué pagar. Si tienes y tomas en cuenta que la educación en México es deficiente, si tomas en cuenta que el sindicalismo es corrupto, si tomas en cuenta que los niños pasan más tiempo en la televisión que en la escuela, y la televisión no educa, pero obviamente, ¿quién les ha dicho a ustedes que la televisión está para educar? La televisión fue concebida, utilizada y proyectada desde la época del alemanismo primero como un negocio. Y un negocio, no, apúntale, un negocio no tiene por qué ser caritativo. Un negocio utiliza la caridad como elemento publicitario. Bueno, y aquí ya te mencioné como unas 15 o 20 cosas que si le piensas no tenemos los elementos de juicio. ¿Qué quiero decir cuando digo los elementos de juicio? No le entendemos. Es decir, no sabemos cuál es el fondo exacto de lo que quieren los maestros. No sabemos cuál es el fondo exacto y transparente y real de lo que quieren el gobierno con una reforma educativa. Qué casualidad que hay una reforma, digo yo, apreciación estrictamente JS. ¿Cómo vamos a reformar la educación en México sin echarle una mirada a lo valioso? ¿Qué es lo valioso para México? Bueno, lo valioso, pues para mi abuelo era ser honrado. Ya es un hecho, es una realidad. Para alguna de las maestras de la escuela era ser educado. Esos son valores, son valores. Pero la educación, la honestidad, el no hacer daño a los demás, el tener como idea de darle a cada quien lo que le corresponde, son los valores.
Y la educación no está fijándose en eso. La educación tendría que fijarse en los valores para comenzar a reestructurar su modus operandi. Es decir, para comenzar a hacerlo todo, tenemos que ver qué es lo que vamos a constituir como la base y el fundamento de nuestra educación escolar. Todo eso no se entiende. Los jóvenes del poder abren todas esas expectativas y todas esas puertas. ¿Cómo? Al mismo tiempo. Allí. Pero aquí se hiere la susceptibilidad de muchos inconformes con el sistema. Vivimos en un sistema de base, me parece a mí, donde lo que impera, donde lo importante y la prioridad es la lana. Ganar es ganar, como dijo alguna vez Peña Nieto, ganar y ganar. Hay que vender tiempo. Tanto ¿cómo se dice? Ingreso interno bruto. Todo tiene que ver con la lana. Bueno, pues este sistema a muchas gentes ya no nos gusta. Porque como que se hace evidente que vamos en una pendiente, pero hacia abajo. Bueno, pues pendiente sí, que va para abajo. Y que se va a convertir en imparable. Es una apreciación JS. Entonces, pero hay otros que dicen, no, mano, yo llevo mi carrera muy bien como diputado de la asociación número 33 de estibadores y maestros y choferes de la región de Banderilla. Si yo ahí tengo mis cuotas y todo, a mí no me vienen a fregar, a mí me vale gorro. Yo aquí quiero seguirle. Entran los elementos de la tradicional corrupción de un gran sector de la población, y yo soy amigo del señor tesorero, y a mí el tesorero de Banderilla me va a condonar mis impuestos. ¿Cómo voy a querer que las cosas cambien? Entonces hay muchos callos que se pisan. En el hipotético caso de que todo esto estuviese nacido de un verdadero deseo de progreso en conjunto, no nada más de progreso económico, de qué le sirve a Carlos Slim tener todo el dinero del mundo si no puede comprar la juventud, por ejemplo, que es joven, pero en fin, es un ejemplo nada más así, JS. ¿Cuál es el verdadero problema del asunto? El verdadero problema del asunto en México está en que hemos abordado la reestructuración del país sin tomar en cuenta la reestructuración del hombre mexicano first. ¿Qué quiere decir? Primero compongamos al hombre y luego compongamos su casa. ¿Cómo vamos a componer la casa, querido licenciado, si no estamos componiendo los elementos que van a vivir en esa casa? No es idiota, no es simple, no es fácil, no es nada, es una realidad completa. A ver, dígame usted, ya no les gusta, no tiene por qué gustarles además, una institución hecha por esa clase de hombres, y que es el Instituto Federal Electoral, así se llama, ¿verdad? IFE. Bueno, yo veo a todos los extraordinarios jóvenes, porque son jóvenes, que hablan del IFE y que bordan filosofías, que bordan teorías, que ensartan, eslabonan y encadenan frases extraordinarias sobre el futuro y el futuro, y sobre las acciones de un instituto que se encarga de velar por la honestidad en la votación desde hace algunos años para acá. Y en la realidad,
es un foco nacional de corrupción, FNC, Foco Nacional de Corrupción. Y ahora dice, no, vamos a hacer una institución que garantice y mejore que haya unas elecciones honorables a futuros. Sí, ¿a quién vas a llamar? ¿A los mismos? ¿Va a funcionar? Obviamente no, para nada, como dicen los señores de la televisión, por nada, para nada. Entonces la reestructuración de nuestro país pasa, como dicen ellos, pasa, es decir, transita, tiene que tomar en cuenta como base la reestructuración del hombre mexicano. Eso ningún noticiero lo dice, ningún hombre de poder político lo dice. Y entonces me estoy adornando porque quiero decir, pues qué fregón eres, porque es incontestable que así es. Es una realidad concreta el hecho de que tengo la razón. Toma. El hecho de que tengo la razón. Es una realidad el hecho de que las cosas no se arreglan si no se arregla primeramente la constitución espiritual de los elementos de la sociedad. ¿Quién sabe dónde lo aprendí? ¿Quién sabe quién me lo dijo? Será por viejo, pero se lo sé. La lógica me lo indica. La lógica me indica que no es posible arreglar la esencia de algo si no colaboras. Es decir, no puedes arreglar el todo sin componer cada una de las partes que integran ese todo. Y cada una de las partes es la sociedad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es decir, no quiero decir, es decir, si a mí me dicen, oye, te vas a asociar para tener muy bien tu negocio con una compañía francesa, depende de cómo sí y cómo no. Habría que tener en cuenta que los que vienen de allá son negociantes y que les vale gorro el nacionalismo, el patriotismo, el hecho de que yo quiera mucho a mi país, el hecho de que los políticos dicen que quieren mucho a su país, dicen. Y entonces nos vamos a asociar para ganar más ambos. Oye, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a vigilar? ¿Quién me va a garantizar que no haya 1.275 hoyos en el oleoducto? ¿Quién me va a garantizar que no haya un gasolinazo cada mes? ¿Quién me va a garantizar que produzcamos lo necesario como lo hacíamos antes? Kilosa, expresión italiana, quiere decir, ¿quién carajos lo va a saber? Nadie. Ahora, si se quiere hacer todo escenográficamente, faranduleramente, tipo estudio de televisión, ahí la llevamos. Y voy a poner un ejemplo concretísimo y real. Hicieron una carretera escenográfica de aquí a Acapulco, me acuerdo en qué época, bueno, no me acuerdo en qué época fue, y lo que detectamos en aquella época es que para sacarle hermosas fotografías y hacer bellísimos reportajes, se hicieron puentes donde no era necesario y se hicieron túneles donde tampoco lo era. Si usted agrega eso de que parecería ser que la construcción tuvo deficiencias en los materiales, en su construcción y en su estructura, fue un acto político escenográfico. Pero entre la palabra fotografía y obviamente publicidad. Quien haya hecho esa carretera, obviamente que tuvo para sí una carta muy fuerte para inaugurarla, para que fuera el trending topic durante una semana,
para que el extranjero viniese y dijera, ah, qué fregones son estos mexicanitos, ¿verdad? Los ratoncitos verdes hacen obras extraordinarias, uy, 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 parecen coreanos, sí, pero qué barbaridad, cómo trabajan, y a las primeras de cambio se desmorona. ¿Qué significa ellos? Que la finalidad era publicitaria. ¿Quién le da al hombre de poder, al hombre político, la fuerza, la consolidación de su personalidad ante la sociedad? Se lo da la televisión. Obviamente que desde aquel entonces la conveniente utilización de la televisión, que garantiza la ignorancia del pueblo mexicano, hace que por el contrario se consolide la personalidad de un político. Y se consolida independientemente de que este político tenga o no valores. Puede ser que sea un político, pocos casos hay, pero puede ser que sea un político de valores verdaderamente recios. Generalmente un político que tiene valores muy sólidos no hace mucha carrera política en México. Tiene que adaptarse, agacharse, inclinarse y triunfará. Pero generalmente un político de integridad es muy difícil que quede colocado en las altas esferas del poder. Entonces, cuando se hacen estas obras, hay una terminología popular y doméstica muy buena que se llama de relumbrón. ¿Lo has oído, mi querido Pepe, cuando dice son obras de relumbrón? Sí, señor Saldaña. Sí, es decir, que hasta brillan, hijo de la verdad. Que las, ¿cómo se llama? Es decir, yo me acuerdo cuando el sismo inventaron en México, y los albañiles y todo el mundo decía, ya arreglaron el edificio que se cuarteó. Sí, ¿qué le echaste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué traves, me parece que se pone? ¿Qué vigas le pusiste? No, nomás nos fuimos con la pintura antisísmica. La corrupción mexicana inventó una pintura que le rellenaba los agujeros y las fisuras, y luego le pintabas, y que era la pintura antisísmica. Es decir, el ingeniero, el arquitecto, el delegado, el regente de la ciudad, quien haya sido la autoridad, arreglaban todo de una manera superficial. Esa es la tesis política de México. Como por ejemplo, ayer, imagínense ustedes, van a abrir la carretera. Lo normal. Como dice la Duval, ¿qué quieren? ¿Que les hagamos un mole? ¿Que les matemos un pollito? ¿Le hacemos un caldito? ¿Les preparamos un pipián para celebrar que van a abrir la carretera? Coño, es su obligación. Este es el único país donde cumplir con su obligación es extraordinario. Cumplir con su obligación en México es una labor sobrehumana. No digo superhumana porque sería muy popis, pero es sobrehumano. Es más allá de lo humano. Pero en México sí. Tanto es así que se convoca a los periodistas. ¿Para qué? Para decirles, ya voy a cumplir con mi deber, cabrón. Ya deberías haberlo hecho. Y lo deberías haber hecho pronto. Y además bien. ¿Y saben ustedes qué va a ser el gobernador de Oaxaca? Hizo un programa de televisión. Y está hablándole al micrófono. Cuando dice el próximo viernes 11, no sé si sea viernes, bueno, el día que sea, vamos a aperturar la carretera Acapulco. Coño, gobernador, por favor. Es de primaria. ¿Qué es usted empleado de banco? ¿Qué es usted de Banamex? ¿Qué es usted el mequetrefe que está en la ventanilla, o la señorita que dice, ay, quiere aperturar su cuenta?
es ese señor, y que me perdone porque no tengo el gusto de conocerlo, que al mismo tiempo se mete al agua, con el agua a los ijares para hacerse una entrevista, y ahora me viene con el mamarracho de que va a aperturar. ¿Qué coño? Y más de Guerrero, la tierra de Álvaro Carrillo, del otro, ¿cómo se llamaba? Aquel que hacía por los caminos del sur, de gente recia, buena, mexicana, fuerte, de carácter. Carajo, donde se habla concretamente, tierras que han sufrido. Yo me acuerdo desde Ciudad, a ver, búscale ahí, El Rey Lopitos y Ciudad Renacimiento. Tengo aquí, a ver si a alguien se interesa, no creo, una película de mi propiedad que se llama Lettre de bout du monde, una carta del otro lado del mundo, se llama Le Mexique, el señor gobernador. Esto lo pasó la televisión francesa en 1981. Dura 55 minutos y le dije al productor, oye, la quiero pasar a mí. No, pues tienes que pagarla. Y entre un cuate y yo la pagamos. Él la pasó de su país, era sudamericano, y yo me la traje a México. Creo que alguna vez la pasé en el canal que 81, sí, la pasé en el 13. Aquí se inicia todo. Aquí se inicia la vida de un dictador. Aquí se inicia el concepto de un dictador que cree que Dios lo nombró como factotum. Factotum quiere decir el hácelo todo, el sábelo todo, el que conoce todo y no se equivoca. Y se aboca, se da para sí, se aboca la tarea de normar. Todo gira en su mundo. La patología es terrorífica. Estoy refiriéndose a la época de Rubén Figueroa. Ese es el señor gobernador. Veré si a alguien le puede interesar y transmitirlo como un documento histórico sobre el desastre, sobre los desmanes y la falta de claridad en el enfoque, que se revela evidentemente en la televisión. No es lo mismo que dijo ya, primero no tengo por qué salir a la televisión y que me hagan un reportaje y un programa y agradecerle al señor locutor y ponerme a sus órdenes. Y que el locutor con el ceño fruncido me pregunte, ¿y por qué no estuvo antes? La realidad es que la infraestructura de tal y tal y tal y tal y tal, la autoridad comparece ante la televisión. Ergo, hay un poder más fuerte que la autoridad, la TV. Por eso yo trabajo en la TV. Aunque tienen que aceptar que con otras finalidades, un poquitito diferentes, pero en fin. Entonces, cuando el gobernador de Guerrero dice, ya vamos a aperturar, quiere decirnos, yo soy amigo de los banqueros, yo utilizo el lenguaje de los banqueros, sé que estoy en uno de los programas más reconocidos de la televisión mexicana, conozco al señor locutor, conozco al compadre La Rosa, compadre del Bosque, a Valentín Pipstein, a Mico Villa, a Roberto Kenny, soy amigo de esta casa. Por tanto, y sé además el impacto que tienen las cámaras, el impacto que tienen los micrófonos. Debo hablar para la emisión, puesto que tengo llamado para hacer el programa,
aunque lo pague él o lo que sea. Este llamado me obliga a utilizar la estructura de un lenguaje especial para hacer un texto mentalmente hablando, igual que lo hacía Kenia Perea, igual que lo redactaba Pedro Ferriz, me acuerdo de mi amigo Pacheco, Marco Aurelio Fuentes, que escribía los noticieros, un joven Hernández que era buenísimo para escribir el noticiero. Entonces debo hablar con el lenguaje de la televisión. Oye, no es que tus paisanos allá, tus ciudadanos, que están con el agua hasta la madre, y que no tienen que comer y que no les ha llegado la... No, pero se jodan, yo estoy hablando para la televisión. Por eso no voy a abrir. Ah, ¿no la vas a abrir? No, la voy a aperturar. Ah, chingado. Ese es el país en el que estamos. Una serie de equivocaciones torales diría él, digo así de esencia de adentro, estamos equivocados. ¿Qué carajos es lo que importa? ¿El pinchísimo pinchurriento noticiero? ¿O decirle a la gente, ahí voy? En el hipotético caso de tenga que decirlo, porque la realidad, como ha sido la tesis de nuestro programa, lo importante es actuar con las acciones, actuar con el ejemplo. Pero actuar con las acciones y con el ejemplo no filmado para la televisión, porque en nuestro país se actúa, se pone el ejemplo y se filma, se graba. Y se actúa, sí, hay que ayudar, a ver, cámara 3, vente para acá, y entra el laurabosismo. Entonces, vamos a ir a hacer un reportaje porque la estrella baja a la desgracia. Eso no es cierto, están explotando la desgracia para satisfacer su vanidad, su personalidad, su ego y su lana. Así nomás de pronto, apreciación JS, porque no va a decir que miento. No, que miento. Yo no siento que diga mentiras. Pero, por ejemplo, sin echarle más, sin quererla fregar, doña Laura, el hecho de llegar con los menesterosos, con los que se formaron la idea de que es un ángel reformador, porque había el ángel exterminador, este es el ángel reestructurador, que defiende a la mujer, que hace la bondad, que hace el bien, que mete sus manos en lo más profundo y sucio de una familia para arreglarla, y que le diga a una niña o una señorita Laura, con todo el lamento que puede tener la desgracia, sí, y que ella, con su mirada perdida en el horizonte, como una estrella que no conoce a nadie, porque no tiene por qué conocer al pueblo, eso es criminal. Pero aquí volvemos a la paremiología mexicana. ¿Qué dije? Paremiología son a los dichos y dicharachos. No más que como yo aprendí ahí con estos cuates, digo, la paremiología mexicana, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Dicho discriminatorio y colonial, cuando ser indígena era ser peor, malo. Entonces, no tiene la culpa el indio, porque el indio, como hasta la fecha, no es gente de razón. ¿Cómo que no es gente de razón? No se considera como tal. ¿No acaso la indígena va a parir en el pasto porque la bola de ojetes que están ahí se hacen líos? Su burocracia no les permite dar un servicio efectivo ni humano. Y tienen 20 explicaciones. Y les falta personal.
como para el banquete, si hubo personal, los banquetes que hay el día de antes y todo. Es decir, ese dicho colonial de no tiene la culpa el indio sigue vigente en México. De manera que si eres indio y protestas, te vuelves activista. Y ser activista está así a un puntito, chiquitito. De activista el próximo grado es anarquista. Y si eres anarquista, pues y ya. Si eres activista, ya casi. Entonces, la señora india tiene que parir en el pasto. Falta, y los locutores se cuidaron mucho de que creo que cobran. Creo que no es, no tengo la seguridad. Pero por ahí oí la frase de 1,500 pesos, no sé si en el Twitter en algún lugar, y si le cobran y no la atienden y no hay una enfermera que advierta la gravedad del caso, el asunto se vuelve tenebroso, oscuro, complejo. ¿Y de qué sirve después que la televisión pregone por los 4 horizontes aquí? Tenemos un seguro popular. China. No, sí. Seguro popular y pensión para no sé qué, y pensión para no sé cuántos, y becas para los niños y tal. Sí, pero ahora yo empiezo a dudar de que no sea la simple escenografía de un programa monstruoso y continuo televisivo para consolidar la personalidad del que está en el poder, de los que están en el poder. Quien está en el poder es el neoliberalismo. Es decir, es un sistema, no es un hombre. Y todos obedecen a ese sistema. Y ese sistema tiene una lucha excepcional, porque por una parte están los valores del ser humano, y por el otro lado está el neoliberalismo. Obviamente que el neoliberalismo riñe frontalmente con los valores tradicionales, porque los valores tradicionales te indican que hay una prioridad. Si por ejemplo la economía viene después, la prosperidad, lo autosustentable, la lana, el banco, las inversiones, la bolsa de valores, viene después de que tú ya le diste a un hombre felicidad, vida, sustento, trabajo y salud. Bueno, claro, y de qué comer y trabajo. Pero para una filosofía mercantilista, lo primero es que el hombre produzca, punto. Y una vez que produce, ya lo demás que se joda. Ese es el asunto. Mi querido Pepe, vamos a decirle a nuestro querido público que si quieren hacerme alguna mención, tendría que ser ¿cómo se llama? Saldana Jorge. Saldana Jorge, déjame ponerle de una vez aquí, a ver si encuentro dónde está eso de Twitter, con letra grande para que no me equivoque yo. Y sirve para que tú seas tan amable en decirle gracias a nuestros amigos que están por allá en otros países y aquí mismo en la República. Adelante, Pepe. Desde la Nueva República, aquí se transmite en el alternativo, en Notipoemas, Radio AMLO, Al Calor Político, Grupo Notimedia de Chiapas y su portal coberturaciudadana.com, a pocamadrenews.wordpress, a la fa3primero.blogspot y a la Revoltosa DF. Más allá de nuestras fronteras, saludamos en Venezuela, en Santa Teresa Táchira, en el 92.5 FM, en corresponsalesdelpueblo.org, Radio Daniel Biglietti, en Uruguay en el 105.3 en el Carmen Montevideo, en Radio Amanecer en 92.7 FM en Artigas con su red de 7 radios,
en Radio SFM en Nueva Helvecia, Colonia, en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo, en Honduras en el nuevo periódico digital Enfoques y en el 1015 AM Radio Walk en Tegucigalpa. En España en Radio Contrafarsa FM en Palma de Mallorca y su portal contrafarsaradio.blogspot.mx en el 87.6 Fiesta FM. Y para estar en contacto con el señor Saldaña pueden escribirnos a través de esta cuenta en Twitter, que es @SaldanaJorge y @Nueva República. Bueno, dice aquí, ¿qué dice aquí? Ahora le pongo en conecta, ¿verdad? Todavía no llegan. Marcó como favorito tu tweet, José Luis Garduño, Carlos, pero no le entiendo muy bien. Fui mencionado, pues sí, pero ¿qué? César Díaz. Dice, pues felicidades, pero México es más grande. Necesitamos que crezca el país para realmente poder presumir algo. Sí. Pero yo tengo la seguridad plena de que hay esto, mi querido César Díaz, que me escribió @SaldanaJorge. México es más grande. Necesitamos que crezca el país para realmente poder presumir algo. Sí, pero a mí no me la pegan. A mí no me engañan. El hecho de hacer y reestructurar desde afuera o el exterior, la pongo en otra forma. Pintar la fachada de la casa no indica arreglar la casa. Y para mí que eso es lo que se está haciendo, y lo que se está haciendo con apoyo de la publicidad. Estar arreglando la fachada del país a base de minutos, de horas, de entrevistas, con la brocha del micrófono, con los colores de la cámara. Se está haciendo algo del país. Es decir, a mí no me importa, quizá yo no lo sé, pues si yo soy dueño y a mí me está dando mucho dinero un partido de fútbol, bueno, pues ya que gano, que pierdes, lo de menos. Pues a mí lo que importa es que me caiga lana y que el objetivo se logre. El objetivo es la lana. Entonces, a mí no me importa que la carretera sirva o no sirva. Me importa que hoy ya tuve publicidad y vamos a aperturarla. Mañana ya buscaremos que venga Plácido Domingo. O les organizamos un acto cultural. Porque claro que tenemos que tener cultura como cara. Por favor, hay que ser culto aquí en este país, hombre. Lo que pasa es que somos unos incultos, mi querido Pepe, no sabías que somos incultos. Debemos de utilizar la cultura. Vamos a organizarles, dentro de la Semana Cultural de Tinguindín Banderilla, vamos a organizarles un acto cultural. Así que va a ser ese acto. Pues Paquita del Barrio, los Tucanes de ser no sé qué madre, los Tigres de Banderilla, Julieta Venegas, para que le rompa la madre a Agustín Lara, en fin, lo que sea. No, pero cámbiale, ahí hay otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es que Julieta Venegas está ocupada haciendo cultura. Es que Paquita, la del Barrio, está en Bellas Artes. En fin, bueno, lo que sea. Vamos a organizarles unas carreras de motor truck, que son camiones de carga locos, y mira cómo es tan peligroso y tan terrible, la gente se pone enloquecida. Si no, les encanta. ¿Tú sabes lo que es ver un camión de 30 toneladas a 150 kilómetros? Bueno, ponle a 80 o 90 kilómetros, son muy grandes,
a 80 o 90 kilómetros, que sube una rampa y de ahí cae de 5 metros para abajo, es un espectáculo excepcional. Y podemos conseguirlo, sí, vamos a ver a los suicidas de Texas y a los suicidas de no sé dónde, y a los muchachos del Mara Zamatrucha, Motors Company y lo que sea. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Y cobramos? Claro que cobramos. Y puede caer dentro de... Claro, y entonces la gente va a quedar contenta, vaya. Se distraen. Sí, porque esta semana hubo 50 secuestros, ¿verdad? No, 60. Ah, chica. Oye, no, pues No, entonces sí está bien. Es que están cobrando mucho derecho de piso ahorita. Sí, no, hombre, y se nos fue y está el lío del exgobernador, que tanto de dinero y que tal y que la madre. Entonces vamos a organizar la carrera de Motor Truck Crazy. ¿Cómo se llama? Monster Truck. ¿Eh? Creo que se llama Monster Truck. Ah, se llama Monster Truck. Órale. Allá en los terrenos de Tío Pancho, que ya son del municipio y ahí los tenemos desocupados. Hacer las canchas nos va a salir en 50,000 pesos, tal, y traer a esos locos nos va a costar 5 millones, 2 millones. Bueno, ponle 10 millones, ok. ¿Cuánto se va de expectativa al sacarle? Bueno, pues 5, 6, pero entra dentro de lo cultural, y mole. Resultante, 10 muertos, 8 muertos, 50 heridos, la gente destrozada, porque habían puesto, oye, ¿cómo vamos a preservar a la gente para que no se nos meta? Ya ves cómo es la gente, puta, man. Entonces vamos a ponerle cordones, vamos a ponerle una riata. Pero tú cuesta y la riata resiste al coche. No, pero nomás para que la gente no se meta. Y ya los pilotos andan allá en la locura de los Motor Cross Truck. Pues órale. Semana Cultural del estado de Churecuaro, como se llame, de donde sea. Sacamos reportaje, invitamos a alguien de México para que venga, para que saque un buen reportaje. Todos los periódicos de aquí. Entonces, como una actividad de nuestro gobierno estatal, sin escatimar esfuerzo, el presidente municipal, que siguiendo instrucciones precisas del gobernador, con este tono, siguiendo instrucciones precisas del gobernador, ha organizado la Semana Cultural para los chihuahuenses, cahuilenses o duranguenses o la madre, lo que sea. Y vamos a presentarles a ustedes, sin escatimar esfuerzos, como una aportación especial y cultural de nuestro estado, siempre distinguido por la cultura tradicional de su gente, por la bondad extraordinaria de su clima, haciendo la promoción excepcional para que usted siga viniendo a nuestra tierra, siga llenando sus hoteles, plenos de tranquilidad, de belleza, de seguridad sobre todo. Entonces, no pierda usted, traiga a sus niños, traiga a su esposa, traiga a la abuelita, que se diviertan a campo abierto con los Motocross. Monster Truck. Monster. ¿Qué significa monster? Monstruoso. Ah, chinga. Y entra dentro de un acto cultural, dentro de la misma cultura que entra Paquita la del barrio, de la misma cultura que entra los Tucanes de Banderilla, de la misma estructura que entra Julieta Vargas Venegas o lo que sea, y ahí va, y ahora ya éntrale. Y resulta que hay elementos humanos que no pueden ser controlables e imponderables, que no se pueden reestructurar ni dirigir en un momento dado, y que todo un cúmulo de
impropiedades, de irregularidades, de corrupciones, desemboca. ¿Y quién paga el pato? No paga el pato. ¿Quién muere? Los muertos los pone el pueblo. La gente del pueblo simplemente muere. Por eso nacimos, ¿no? Así lo debe pensar el político que dice: vamos a ayudar, vamos a declarar 3 días de duelo. Y ya, se acabó. Y eso no puede, eso es lo que hay que cambiar. México no tiene que reestructurar más que una cosa: el concepto. México tiene que reestructurar, entre comillas, el concepto. Tenemos conceptos equivocados en todo. ¿Quién lo dice? Nadie. Un loco, un viejo. No tiene razón de ser. Pero si lo examina usted, la idea y el concepto, yo veo la palabra concepto como sinónimo de idea. Busca concepto, por favor. Es decir, el concepto de la reestructuración de una empresa no incluye al sindicato. Yo diría que sí. Yo tengo un concepto incompleto que no incluye el robo, la corrupción, sí. Idea que concibe o forma el entendimiento, el concepto. Pensamiento expresado con palabras. Sentencia, agudeza, dicho. Opinión, juicio. Crédito en que se tiene a alguien o algo crédito. Aspecto, calidad y título. La calidad, gracias. Lo que debe ser el concepto de algo. Lo que tenemos que arreglar son los conceptos de lo que queremos. Tú, gobernador, ¿quieres gobernar? ¿O quieres hacerte publicidad para ver si la ligas después, siguiendo en la política? Por eso yo siempre había dicho que un gobernador se comprometa a no participar en elecciones presidenciales, sino un sexenio después. A ver si un sexenio después lo quiere la gente. ¿Cuánto se ahorraría? ¿Cuánto no gastan los gobernadores haciendo lobbying o invirtiendo grandes cantidades de lana para preservar su personalidad y seguir en la política? Está mucha lana. Gracias, Maricruz, eres muy amable. ¿Qué dice? Adelita. Gracias, Adelita. Maricruz me ha seguido. Tecata Inconforme, el tuit en el que fuiste mencionado. A Tecata Inconforme. Dice que me mencionaron. El colaborador me ha retuiteado. María Silvia Zarza te ha seguido. El colaborador te ha retuiteado. Gracias, señor. Otra de esas. La televisión ha hecho que el mexicano se sienta orgulloso de su ignorancia. Fue un título de una entrevista que me hizo Juan López Olvera, allá en la jornada, que por cierto tuvo mucho éxito, gracias a la jornada, pues, porque salió muy comentada esa entrevista. Bueno, muy bien, adelante mi querido Pepe. En otras noticias, el presidente de la República sostuvo que si se logran procesar y conciliar las diferencias de diversos sectores sociales en torno a las reformas estructurales, que quién sabe qué quiso decir, ellos asumirán el costo político de estas reformas, aunque estén en contra de la mayoría de la población. Por eso ya quieren aprobar la reelección de gobernadores y presidentes municipales, y posiblemente, si se llegara a dar, la de presidente de la República, para que, pues sí, aprobar las reformas
nos chingan a la mayoría, pero ellos se quedan en el poder, ¿no? Sí, cuando el presidente habla del costo político, es de la cantidad de rechazo que genera un político por una determinación dolorosa. Ese es lo que él le llama el costo político. Pero nosotros, digo, un criterio también puede ser, no pensemos en el costo político, sino en el beneficio para la ciudadanía. El costo político, lamentablemente en México, no se convierte en felicidad y sonrisa para el pueblo. Si Santana ponía un impuesto a las ventanas, por ejemplo, y no por eso el pueblo iba a ser más feliz. Se firmó un tratado de libre comercio que según muchas gentes nos perjudicó. Es decir, hubo algunas críticas, hubo muchos aplausos. Quien recibió las críticas y los aplausos fueron los firmantes de aquel tratado, pero la friega se la llevó el pueblo. Todos los que fueron perjudicados por un tratado de libre comercio. Cuando se nacionalizó una deuda bancaria y es el pueblo el que tiene que pagar, algunos sonrieron y aplaudieron. Pero los críticos fueron los jodidos, que son el pueblo de México que tiene que pagar esa deuda. A eso le llaman el costo político. Pero el costo político es la resultante publicitaria. Casi no debería verse por el costo político. Si yo digo, aquí no toman refresco, ¿por qué? Por mis conocimientos que tengo de que ese refresco les va a hacer daño. Y no hay. ¿Eres dictador? Yo pienso que no. Porque ya tengo 10 asesores nutriólogos que me dicen, estamos jodiendo a la infancia mexicana, junto con el azúcar y los alimentos chatarra, y no hay. Sí, pero mis empleados, bueno, te doy 3 meses para que cambies de empresa, 6 si quieres. Y todo lo que sabes de empresario lo vas a canalizar por otra cosa. O vas a producir verduras, o vas a producir jugo de mandarina con quinicuiles, o lo que sea, ¿no? Eso no es ser dictador. Se va a enojar el señor conmigo, pero le vamos a hacer un bien a la sociedad. El hecho de que se enoje es el costo político, pero vale madre el costo político. El costo político a quien me lesiona es a mí y a mi vanidad y a mi relación que tenía yo tan bueno con el señor Servige, que ya no va a ser cuchufletas o ruminelas o la madre o como se llamen. Es el arte de gobernar. Como decía yo, gobernar es el arte de bien combinar. ¿Qué? Los fracasos con los partidos. Sí, gobernar es el arte de bien combinar los fracasos con los partidos de fútbol. ¿Se entiende, verdad? Bueno, el colaborador retuiteó que fuiste mencionado por lo de la pintura antisísmica. Pues sí, había pintura antisísmica. El colaborador marcó como favorito tu tweet. Bueno, ya está. Bueno, que fui mencionado. Bueno, que otra vez que soy mencionado. Bueno, ya me voy porque tengo mucha tos. ¿Quién sabe qué hijo de la mañana? Es que cuando hay humedad, yo creo que será la otredad. Mi querido Pepe, despídete de nuestro querido auditorio. Sí, nos despedimos y hasta mañana, miércoles. Que estés muy bien. Mañana yo creo que no voy a estar, pero ahí metes uno de los programas, ¿ok?
Sí, entonces hasta el jueves, señor Saldaña. Quizá alguna nostalgia. Le mando un abrazo, ¿eh? Gracias a todos ustedes.